Continuando con la clase, vamos a ver el siguiente recurso, que es el agua. Surge la pregunta de ¿para qué necesitan agua las plantas? El agua es un constituyente esencial del citoplasma. El contenido de agua en las plantas varía desde un 90-95% en plantas acuáticas hasta un 10, 12, 13% en las semillas. Además, es solvente en los sistemas biológicos. Disuelve compuestos orgánicos e inorgánicos. Gracias al agua o al movimiento del agua se pueden viajar, se pueden trasladar sustancias orgánicas e inorgánicas. Es reactante en procesos metabólicos, como por ejemplo la hidrólisis del agua. Contribuye al mantenimiento de la turgencia, gracias al agua que genera una fuerza suficiente para la elongación celular y permitir el crecimiento vegetal. En cuanto a la forma, es fundamental mantener la turgencia de la hoja, ya que con una adecuada turgencia se mantiene la forma de la hoja y permite una mejor intercepción de la radiación. También participa en la regulación térmica gracias al proceso de transpiración. El agua, a través de los años, ha moldeado el relieve, participa en el desarrollo del suelo y también es quien condiciona el tipo de vegetación que va a crecer en un determinado ambiente. Por lo tanto, es el agua quien condiciona fundamentalmente el paisaje. El agua es el recurso más requerido por las plantas y es quien va a determinar la productividad de un ecosistema o bien de un agroecosistema. Por lo tanto, es el recurso hídrico quien va a determinar el tipo de agroecosistema en ese ambiente. Sumado a todo lo anterior, el agua presenta un comportamiento muy errático para una misma región agroclimática. Hay épocas de sequías muy intensas o bien hay épocas de inundaciones. Sumado a ese comportamiento errático, hay que sumar la incertidumbre de un contexto de cambio climático. Todos estos aspectos hacen que el recurso hídrico sea muy importante. El balance hídrico está determinado por la absorción y la transpiración. Son dos procesos fisiológicos conectados. Absorción implica la incorporación del agua a la planta y la transpiración implica la pérdida de agua de la planta a la atmósfera. Tanto en el suelo como en la planta, el agua se mueve en forma líquida y hay un cambio de fase cuando se vincula la planta con la atmósfera. La absorción y la transpiración implica un movimiento dinámico del agua en un sistema: suelo, planta y atmósfera. Ese movimiento del agua, que explica la absorción y la transpiración, tiene una misma explicación. La absorción y la transpiración ocurren gracias a un gradiente de potencial agua o potencial hídrico. El potencial agua, potencial hídrico, es la capacidad que tienen las moléculas de agua para moverse en el sistema. El agua se mueve donde hay mayor potencial hídrico hacia donde hay menor potencial hídrico. Es decir, es donde hay mayor energía hacia donde hay menor energía. Desde donde puede moverse más, tiene más potencial hídrico, hacia donde puede moverse menos. Como podemos ver, el potencial hídrico tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque el máximo valor de potencial hídrico en el sistema es 0 y corresponde al agua pura. No hay agua pura en un sistema biológico, porque siempre tiene alguna sustancia disuelta o bien interactúa con algún otro tipo de sustancia. Por lo tanto, todos los valores de potencial hídrico en los sistemas biológicos son negativos. Como decimos que se mueve en sentido decreciente, desde donde hay mayor potencial hídrico hacia donde hay menor potencial hídrico, voy a hacerle la explicación de que menos 0,3 es más grande que menos 1. A su vez, menos 1 es más grande que menos 3. Menos 3
resulta más grande que menos 7 y a su vez menos 7 es mucho más grande que menos 1000. Hay un gradiente decreciente de potencial hídrico. La B es la unidad es bar. Menos un bar, menos 3 bares, menos 7 bares. Es una unidad de presión. Al vincular el suelo con la planta puedo caracterizar la absorción. Al vincular el potencial hídrico de la planta con el potencial hídrico de la atmósfera puedo caracterizar la transpiración. Entonces, los valores de potencial hídrico de la planta son una respuesta a las condiciones ambientales, ya sean condiciones edáficas o condiciones atmosféricas. Se presenta una siguiente situación hipotética en la cual estas plantas están sometidas a una sequía severa, de igual valor, menos 15 bares cada uno de ellos, y las plantas van a responder a esa sequía severa. Esta planta tiene un potencial hídrico de menos 30 bares, mientras que la otra de menos 16. Aquí hay un gradiente decreciente. Menos 15 bares es más grande que menos 30 bares. Y aquí también, menos 15 bares es más grande que menos 16 bares. Lo que cambia es la intensidad del gradiente. Esta diferencia es mucho más grande que esta diferencia. Por lo tanto, esta planta tiene más habilidad para absorber agua que la otra. A esta planta la voy a ver turgente y creciendo, mientras que a la otra planta la voy a ver prácticamente marchita. Por lo tanto, hablo o caracterizo el proceso de absorción. Esta planta es tolerante a la sequía, por lo tanto puede continuar con el proceso de absorción, mientras que esta planta prácticamente no estaría absorbiendo agua. Ahora bien, si quisiera caracterizar la transpiración, tengo que vincular a la planta con el potencial hídrico de la atmósfera. El potencial hídrico de la atmósfera va a depender de las condiciones ambientales en el momento. Por ejemplo, tenemos una situación de una humedad relativa del 30%, un calor seco. A esa situación le correspondería un potencial hídrico de menos 2500 bares. En oposición voy a tener otra situación hipotética de una humedad relativa del 90%. El potencial hídrico de esta condición ambiental le correspondería menos 400 bares. Entonces, para caracterizar la intensidad de la pérdida de agua por transpiración, voy a vincular el potencial hídrico de la atmósfera con el potencial hídrico de la planta. Esta diferencia, menos 2500 y menos 30 bares, es mucho más grande que esta diferencia, menos 400 y menos 30 bares. Por lo tanto, la pérdida de agua por transpiración es muy alta en esta situación y es menor en esta otra situación. Refuerzo entonces la idea de que los valores de potencial hídrico de la planta son una respuesta a las condiciones ambientales. ¿Cómo puedo hacer ahora para disminuir la transpiración? Tendría que sacar la plantita, moverla con su maceta hacia una cámara en donde pueda controlar la temperatura y la humedad relativa. Controlando la temperatura y la humedad relativa puedo disminuir el valor de potencial hídrico de ese ambiente y disminuir la transpiración. Una vez que ocurre la absorción de agua, porque hay un gradiente de potencial hídrico, la absorción, el agua ingresa por los pelos radicales y tiene dos vías de movimiento, la vía apoplástica y la vía simplástica. La vía apoplástica implica el movimiento del agua por las paredes celulares, mientras que la vía simplástica implica el movimiento del agua por el interior de la célula. La diferencia está en la endodermis, que posee una banda suberizada, la banda de Caspary.
que es suberina y que impide el paso por las paredes celulares. Por lo tanto, ahí las dos vías deben ingresar a la célula. Ingresa al interior celular tanto el agua como también las sustancias que viajan disueltas con el agua. Es una medida de control de lo que estaría ingresando al cilindro central. El agua sigue su viaje hasta el xilema y después viaja por el tallo hasta el punto de crecimiento más alto que tenga la planta, sean 15 centímetros o 15 metros. Hay dos tipos de absorción. Encontramos la absorción activa y la absorción pasiva. La absorción activa implica gasto de energía metabólica para la síntesis de sustancias orgánicas o bien la incorporación de nutrientes inorgánicos. Por lo tanto, la absorción activa va a depender del contenido de solutos orgánicos simples que se almacenan en la vacuola. Hablamos de compuestos carbonados simples, de pequeños, como azúcares simples, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos como el malato, el aspartato, el oxalacetato, que los vimos en otros videos. Estos compuestos lo que hacen es almacenarse en la vacuola, disminuir el potencial hídrico de la planta y mejorar la absorción. Lo mismo ocurre con iones inorgánicos, con nutrientes, fundamentalmente el potasio. El potasio también permite disminuir el potencial hídrico de la planta, mejorando la absorción. La absorción pasiva ocurre sin gasto de energía metabólica. Lo podemos encontrar en las semillas, en donde en la semilla tenemos un elevado contenido de sustancias de reserva, ya sean de origen proteico o bien almidón. Tanto esas proteínas como el almidón, sumado al contenido de humedad muy bajo que tienen las semillas, 12, 15, 10% de humedad, hacen que la semilla tenga un potencial hídrico muy bajo. Por lo tanto, ese descenso del potencial hídrico ocasionado por las proteínas y el almidón hace que ingrese agua y es lo que desencadena el proceso de imbibición. La absorción pasiva va a depender fundamentalmente de la demanda atmosférica, es decir, de la intensidad transpiratoria. Hay que recordar que el agua forma como pequeños hilos a través de todo el sistema, todo el cuerpo de la planta, a través de las propiedades de cohesión. La cohesión es la unión que hay entre moléculas de agua. Por lo tanto, cuando se pierden algunas moléculas de agua, eso implica que ingresen la misma cantidad de moléculas de agua a través de ese movimiento de cohesión. La absorción activa y la absorción pasiva siempre van a depender también del desarrollo del sistema radical. Un mayor crecimiento del sistema radical implica una mayor exploración del suelo. Hemos hablado un poquito de la absorción, ahora vamos a hablar de las pérdidas de agua. Hay dos tipos de pérdida de agua. Ya encontramos pérdidas de agua líquida, en estado líquido, y pérdidas de agua gaseosa o en vapor de agua. Las pérdidas de agua líquida son la gutación y el yodo. La gutación ocurre a través de pequeñas estructuras anatómicas en forma de canal que se llaman hidatodos, que conectan el xilema con la epidermis. La gutación ocurre o es desencadenada por ciertas condiciones ambientales. La principal condición ambiental que desencadena la gutación es una intensidad transpiratoria baja. Las plantas necesitan que haya una circulación del agua porque a través de la incorporación del agua incorporan nutrientes. Por lo tanto, si hay una baja intensidad transpiratoria no pueden incorporar nutrientes. Lo que hacen algunas plantas es perder agua en forma líquida y mantienen este flujo de agua a través del sistema. El lloro está asociado a una técnica que es la poda y generalmente la podemos ver asociada a la planta de la vid. En primavera
las raíces de la vid empiezan a absorber agua y se reactiva la circulación de la savia. Recorre la savia, recorre el tallo hasta que se encuentra con los sarmientos que han sido podados. Por lo tanto, ahí en el corte vamos a ver cómo empieza a perderse agua en forma líquida producto de la presión que genera la savia en el interior de la planta. Esa pérdida de agua en forma líquida se conoce como lloro y va a concluir cuando se cicatrice el corte provocado por la poda. Aquí podemos ver el lloro, la forma de pérdida de agua en forma líquida en la vid, producto de la técnica de la poda. Y acá vemos cómo se forman las diferentes gotitas que están conectadas a un y a todo. El otro tipo de pérdida de agua es en forma de vapor de agua, que se conoce como transpiración. Hay tres tipos de transpiración. Puede ser cuticular, a través de la cutícula que se forma o que recubre los diferentes órganos. Puede ser lenticelar y estomática. Lenticelar son pequeñas estructuras en forma de conductos que permiten la comunicación del xilema, por ejemplo, del parénquima que está en el tallo con el exterior. O sea que está rodeado muchas veces de un tejido muerto. Y a través de esas lenticelas mejoraría el intercambio gaseoso. Por último encontramos la pérdida, la transpiración estomática, que es la más importante porque se pierde una elevada cantidad de agua a través de los estomas. Y además es muy importante porque es la única forma que tiene la planta de controlar a voluntad la pérdida de agua, a través del mecanismo de apertura y cierre estomático. Estas pequeñas estructuras que ven aquí son las lenticelas. También las pueden ver en frutos como la manzana, son unos pequeños puntitos que conectan o que se ven en la epidermis de la manzana. Y estas estructuras de aquí son los estomas. Como dijimos en el video anterior, los estomas se abren de día y se cierran de noche, salvo en las especies CAM, en las plantas con un metabolismo ácido, las crasuláceas, que tienen un comportamiento inverso. Los estomas pueden cerrarse de día en las plantas C3 y planta C4 frente a una condición de déficit hídrico. La planta percibe que el suelo se está secando o bien percibe que hay una elevada temperatura ambiente, por lo tanto comanda la regulación y empiezan a cerrarse los estomas para conservar agua. Entonces, para ir resumiendo, vemos que el balance hídrico va a ser igual a la absorción menos la transpiración. Puede darse casos en que el balance hídrico sea negativo. Por ejemplo, esta situación donde vemos que hay una intensa transpiración y la absorción es más baja. Todo lo que vemos aquí hay un balance hídrico negativo, que puede darse en una situación de marchitez temporal. La marchitez temporal ocurre generalmente en los meses de verano, a las horas de la siesta, cuando hay una elevada temperatura, hace muchísimo calor y la planta las pérdidas de agua son mayores a la capacidad que tiene de absorber. Entonces la planta empieza a marchitarse, pero después, en horas de la nochecita, la planta se recupera. Se recupera porque el suelo tiene agua. Esa condición recibe el nombre de marchitez temporal. En cambio, cuando el suelo comienza a secarse y ya la planta no puede tomar agua del suelo porque el agua en el suelo está retenida muy fuertemente, se da paso a una marchitez permanente que concluye con la muerte de la planta, a menos que se agregue agua al suelo, que se lo riegue. Bien, hemos terminado ahora de caracterizar un poquito los procesos fisiológicos que definen el balance hídrico y vamos a seguir con minerales.